Cámara de seguridad capta a sujetos cuando roban una moto estacionada en un sector del noroeste de Guayaquil. La policía busca a los involucrados. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Martes 20 de marzo del 2018. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión informativa de la noticia. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy buen día para ti. Gracias, de igual manera, querida Adriana. Amables televidentes, un poco afectada con la voz, pero aquí cumpliendo con nuestros televidentes. Bueno, vamos de inmediato con la primera noticia. Les contamos que una volqueta y un bus chocaron en la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Según testigos, una mala maniobra de uno de los vehículos implicados habría causado el accidente. El accidente se dio en la vía terminal terrestre Pascuales. 2 vehículos estarían involucrados en este hecho. Según testigos, la imprudencia habría sido el detonante para que se dé este suceso. La 70 se le metió de una en la volqueta por coger los pasajeros de la 154. La 154 estaba bien, la 14. Estaba bien parqueada y la 70 por coger pasajeros se le mete de una hacia la volqueta. Sí, la imprudencia de la 70. Por coger pasajero y ganar al otro. El otro se para a coger pasajero aquí, el man le corta a mi compañero y ve, ahí está clarito en la prueba. Elementos de la ATM llegaron hasta el punto y verificaron la situación. De ahí empiezan las investigaciones. En sentido Aurora, terminal terrestre, a Dios gracias no han habido heridos. Solamente golpeado el conductor de la volqueta, como ustedes verán. Y esperan tener resultados lo antes posible. Eso sí, hacen hincapié en el respeto a la velocidad permitida para que no ocurran situaciones como esta nuevamente. Parece que hay imprudencia por parte del señor conductor del micro. Se presume. Informó Julio César Saona. En otro accidente, 2 policías resultaron heridos cuando el patrullero en que viajaban se impactó contra un camión en la vía Buena Fe Santo Domingo en la provincia de Los Ríos. El hecho es investigado por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Veamos. El impacto destrozó la parte frontal del patrullero que circulaba en sentido Santo Domingo-Buena Fe. El camión que quedó volcado a un costado de la vía viajaba en el sentido contrario. En el hospital del Instituto de Seguridad Social en Quevedo se recuperan el cabo primero César Sintaxi, conductor, y el jefe de patrulla suboficial Washington Fajardo de la unidad siniestrada. Nos percatamos que había creo que era un perro, se nos cruzó y mi compañero por evitar vino un camión, nos embistió, un choque lateral. En esta casa de salud estabilizaron a los uniformados que prestan servicio en Buena Fe y que actualmente se encuentran estables, pero bajo observación. Estamos en la etapa de pedida de laboratorio, los exámenes radiográficos, la batería de exámenes que hacen trauma. Acá manejamos las guías de ATLS, las últimas. Hacemos rayos X, tomografía, ecografía FAST de abdomen. En el sitio solo quedó el camión, pues su conductor se dio a la fuga tras el choque lateral y volcamiento del automotor. La CTE realiza las investigaciones del hecho para determinar cómo se produjo este accidente de tránsito. Todavía no tenemos una hipótesis claramente por cuanto se está investigando el hecho y posterior ya se dará ya grado de responsabilidad, en este caso el accidente.
Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 2 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en Cuenca, capital de la Suay. Al parecer, el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir habrían sido las causas de este nuevo percance vial. Partes de vehículos desparramados por todos los lados, heridos y congestión vehicular es el resultado del accidente de tránsito entre un auto y una camioneta ocurrido en el sector del Puente Europa de la vía Cuenca-Gualaceo. Según testigos, el auto rojo intentó tomar la ruta del puente sin percatarse del automotor que venía en sentido contrario. El señor del auto rojo se cruzó, o sea, se viró para coger la vía Paute y el otro carro venía de frente, el impacto de frente, y estaba justo atrás de él. Por el fuerte impacto y gracias a las protecciones de la carretera, la camioneta no fue a parar en el río Paute. El automóvil resultó más averiado. Imagino yo que si me voy a cruzar la calle tengo que esperar que no venga nadie del frente. Gracias a Dios, sin pérdidas lamentables de vidas, solo daños materiales. Miembros de la Comisión Nacional de Tránsito llegaron al sitio y junto a otros ciudadanos prestaron ayuda hasta la llegada del personal médico de Gualaceo. Yo me impacté bastante, yo dejé el carro adelante y espero que estén bien en ambos carros. El chofer del automóvil se quedó en estado de conmoción durante 1 hora dentro del vehículo, producto del choque, mientras los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos, salvo un menor de edad. Un pequeño herido, pero es mínimo, estás asustado. Trasladado hacia el hospital de Paute. El conductor del pequeño automotor fue sacado del carro y llevado al hospital de Gualaceo en medio de una congestionada carretera producto del cierre de la vía. Las investigaciones de los peritos de tránsito darán con el responsable de este lamentable hecho. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Es así que varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana en distintos puntos de Guayaquil. Enseguida un resumen. Son varios accidentes registrados por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. El primero, al sur de la ciudad de Guayaquil, en la avenida Domingo Comín, en donde un vehículo se impacta contra una motocicleta, la misma que trató de rebasar por el carril derecho. Esto hace que el conductor del vehículo más pequeño quede prácticamente en el piso. Elementos de la ATM llegaron para verificar las novedades. En la vía Adaule, 2 motociclistas también se impactan. Queriendo girar en U, el otro que venía a exceso de velocidad, terminaron en el piso. Autoridades se dieron cita en el punto para verificar si existían heridos en el lugar. En la avenida Juan Tancamarengo vemos como una motocicleta prácticamente se desliza por la vía. Esto luego de un impacto que sufrió con otro vehículo. Y en la vía a la costa, Ojos de Águila logra captar cuando un camión es impactado contra un tanquero y una camioneta, un triple choque que se dio en el sector. Informó Julio César Saona. Es que son varios los accidentes de tránsito con fatales consecuencias registrados en las últimas horas en distintas vías del país. Tenemos los detalles. Están más graves, madre. ¿Dónde? Niños que están buenos. Aquí. A los niños, por favor, a los niños. Fue un fin de semana de impactos vehiculares. En distintos puntos de la provincia del Guayas, como en otros lugares del país, se registraron varios accidentes de tránsito que enlutaron a varias familias, entristecieron amigos, sorprendieron a todos. Entre el más sonado, aquel que ocurrió en la vía Juján Tres Postes. Aquí, 11 personas perdieron la vida. Los cuerpos de niños y adultos se divisaban entre los escombros, todos ayudando
evitando que la desgracia se haga mucho más grande de lo que ya era. Entre dos vehículos que transitaban, uno que se dirigía hacia Guayaquil y otro desde Guayaquil hacia Quito. Alrededor de 30 personas heridas y 10 personas fallecidas hasta el momento. A menos de un mes se registró otro accidente en la vía Babahoyo-Juján. 11 personas más perdieron la vida en las mismas condiciones. Los cuerpos fueron trasladados hasta el cantón Durán y Guayaquil. Luto nuevamente en las vías. Un frenazo nomás se vio y ya lo que quedó fue ayudar, pues no enseguida. Aproximadamente unas 5 o 6 personas, 5 o 6 cuerpos atrapados en el vehículo. De ahí que desde distintos puntos se registran accidentes, como en Guayaquil, un camión volcado en la vía perimetral. Esto para las autoridades refleja un serio problema y preocupación a la hora de conducir. Comparado los 3 meses que van en lo que se refiere a siniestro, tenemos al momento que en el 2017 tuvimos 15 siniestros, versus el 2018 22. Se espera que tengan conciencia cuando se tome un volante, informó Julio César Saona. Así es, más conciencia en las vías. Ya van 22 accidentes en comparación al año pasado, como decía la gente de tránsito. Y llegaron a Loja los cuerpos de 5 de los 11 fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en la vía Juján Tres Postes. Los restos mortales de las víctimas están siendo velados en diferentes partes de la capital lojana. Llegaron hasta las instalaciones de la cooperativa de transportes Loja 5 de los 11 fallecidos en el accidente en la vía Juján Tres Postes, en medio del dolor y del desconsuelo de sus familiares que no podían creer aún lo que había ocurrido. Con bastante pena. No hay cómo decir cómo fue mi sobrino, ¿no? 2 choferes, 2 jóvenes médicos y una menor fueron las víctimas que enlutaron las familias lojanas. Familiares de Jairo Ortega lamentan el hecho, pues el fallecido era el sustento de la familia. Al ejercer su profesión, era quien ayudaba económicamente al hogar de sus padres. En realidad una persona muy responsable, como estudiante, excelente estudiante, y ahora como profesional y como hijo, un excelente hijo. Se fueron los hermanos, los hijos, los amigos, todos no entienden esta inexplicable partida. Desesperante, señor. Es todo lo que le puedo decir. La cooperativa de transporte Loja cubría la ruta Santo Domingo-Guayaquil-Machala-Cuenca. En Loja informó Marcela Constante Brito. Por su parte, el gobernador de la provincia del Guayas, José Francisco Ceballos, aseguró que se plantea la posibilidad de ampliar la vía Juján Tres Postes, ruta donde se produjo el accidente de tránsito, que cobró la vida de 11 personas y dejó 54 heridos. El anuncio lo hizo durante la reconstrucción del percance vial. Peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, junto a representantes de la Fiscalía, se encargaron de llevar adelante la tarea. Entre los observadores se encontraban los gobernadores de las provincias del Guayas y Los Ríos, siguiendo de cerca la diligencia a fin de establecer sus informes y plantear soluciones. Es la responsabilidad de uno, entonces también qué puede provocar cuando hay esas anomalías de poder estar distraído con el celular. La ruta entre Yaguachi y Juján recibe alrededor de 100.000 vehículos mensuales, lo cual la ha convertido en un tramo que de forma constante registra accidentes de tránsito. Las estadísticas reflejan que desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo del presente, el reporte muestra un total de 13 percances, uno más que el año anterior. En el mismo periodo, de estos valores, 12 personas fallecieron y 56 resultaron heridas. Esta cifra sí resulta inferior a las 21 muertes y 31 heridos del periodo 2017. Por ello, ambos funcionarios plantean posibles alternativas de solución
y control. Por eso debemos ser más drásticos, ¿no? Y a nivel de satélite buscar que la Comisión de Tránsito del Ecuador le suene una alarma, una alerta, si es que una cooperativa está sobre el límite normal de velocidad. Pedir a la CTE poner lo que son las cajas negras también en los vehículos, que es importante, eso es necesario. Como los aviones tienen, también poner una caja negra en los vehículos. Otro de los ofrecimientos es la ampliación de la vía, que actualmente cuenta con 2 carriles. Entonces queremos hacer causa común y poder buscar los recursos a través del Ministerio de Obras Públicas y poderla ampliar, por lo menos a 4 carriles, para en ese aspecto tener un poco más de tranquilidad. También lo que es 3 postes, Yaguachi, Milagro y Guayaquil, para que exista una vía de gran tránsito y que no existan estos inconvenientes que estamos pasando. Informó José Morales. Cambiamos de tema. Cumbayá es una parroquia rural del Cantón Quito. Localizada al este de la capital, es una zona de clima agradable donde sus habitantes conservan sus tradiciones religiosas. Toda mi vida he residido aquí en Cumbayá. Es más, mis antepasados datan de hace unos 200 años atrás. Acá llegan a vivir personajes importantes dentro del Cabildo de Quito. Entonces ellos comienzan a llamar más españoles que vengan y poblen Cumbayá. De esta manera comienza el estrangulamiento de tierras. Comienzan a formarse en primer lugar las haciendas, las estancias. Prácticamente había una relación entre hacendados de diferentes zonas para poder seguir llevando más tierras, o sea, extendiendo más tierras dentro de las haciendas de aquí en Cumbayá. El ferrocarril llega acá a Cumbayá en el siglo XX, más o menos por la década de 1920. Cuenta, según la memoria oral acá, que la gente cuando venía a llegar el ferrocarril acá, muchas de las personas se subían en el ferrocarril hasta llegar a lo que hoy llamamos el Robalino. Aquí toda la parte de la estación era llena de ventas, venían los vecinos que les llamamos las patojas de Tumbaco, venían a vender su cariucho, a vender su producto aquí. Entonces era un sitio de intercambio comercial, como también lo era de Chimbacay y de algunas estaciones del Gran Valle. En realidad Cumbayá siempre ha sido una población pequeña. Todos no tenían organización de trabajadores, simplemente eran peones de las haciendas. Y de ahí Cumbayá va cambiando paulatinamente con la llegada de la construcción del reservorio hace más de unos 54 años en Cumbayá, por lo que mucha gente vino a trabajar aquí en Cumbayá de otros lugares. Los mismos hijos descendientes de los hacendados comienzan a crear las primeras urbanizaciones aquí en Cumbayá, como fue la Jardines del Este. Entonces esta gente comienza a venir a poblar toda la década del 70 y en la década del 80. Entonces esta gente comienza a buscar sitios de consumo para ellos. Si vamos a quedarnos a vivir aquí, tenemos que crear espacios de consumo para nosotros, como colegios para nuestros hijos, universidades para nuestros hijos, centros comerciales. La época del 90 comienza a surgir todo lo que es la actividad comercial de los centros comerciales y sobre todo de la Universidad San Francisco. La fiesta de Corpus Christi que existía antes aquí en Cumbayá, anteriormente, como decía, las haciendas y los anejos que existían se reunían con antelación a la fiesta de junio del Corpus Christi y cogían lo que era retamas, lo que se llamaba la chamisa, para que se seque. Cuando llegaba la fiesta de las vísperas, ellos recogían, iban arrastrando hasta la plaza de Cumbayá, porque antes se llamaba plaza porque era todo de tierra. Con antelación al salve se quemaba la chamisa, todo eso. Entonces ahí al siguiente día, que era domingo, se pedía al padre que por favor se dé los santos patronos. La loadora en sí expresa un género literario en el cual escribían dádivas para que se incentive personajes de la fiesta, como los priostes, como los payasos, como los santos patronos. Cuando roban una moto estacionada en un sector del noroeste de Guayaquil. La policía busca a los involucrados. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas.
13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Gracias por su sintonía. Continuamos ahora con la información política. El presidente Lenín Moreno anunció el inicio del proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia como medida de austeridad en el gobierno. Este y otros temas fueron abordados por el jefe de Estado en su informe semanal. Uno de los primeros anuncios durante su tradicional cadena nacional por parte del presidente Lenín Moreno fue el inicio del proceso de la eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Como parte de este esfuerzo, pero además recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Aseguró también que revisará los planes de optimización económica. De manera específica, en estos días analizaré los planes de optimización de los presupuestos que deben ser presentados por los miembros del gabinete, incluyendo secretarías y empresas públicas. Lo dije hace rato, vamos a ajustar el presupuesto, reduciéndolo entre el 5 y el 10%. Dentro de los anuncios también se refirió al IES. Ordené al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que haga públicos los informes actuariales de esa institución. Además, que revise minuciosamente cada uno de estos informes y junto con el programa económico presentaremos medidas concretas que garanticen la sostenibilidad de la seguridad social. Además de que sigue en pie la lucha contra la delincuencia, dio detalles respecto a los últimos operativos. Y he dispuesto todas las medidas necesarias para fortalecer nuestra presencia en las zonas fronterizas. Informó Julio César Saona. El Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente a la fiscal subrogante Tania Moreno de su cargo. Esta decisión corresponde a una medida cautelar en la función de las 4 denuncias que Moreno tiene en su contra. Desde su despacho, Tania Moreno le restó credibilidad a un comunicado del Consejo de la Judicatura en el que se informaba de su suspensión. No he sido notificada, entonces quedaría... ¿No sería por las dos? Por supuesto que sí. Por lo que adelantó que no dejará su cargo y además informó que un funcionario de la Judicatura la visitó este lunes para solicitar su renuncia. No están dejando trabajar a la fiscal general subrogante. No dejan que se investigue casos importantes como es el 30S. De acuerdo a la circular, Moreno es separada de sus funciones como medida cautelar por 4 denuncias que pesan en su contra. La queja presentada por el señor ministro del Interior fue ya formalizada el día viernes pasado. La otra queja presentada o denuncia presentada por la asambleísta Cristina Reyes tiene el trámite de cumplimiento el día de hoy o mañana. Entiendo que se han presentado 2 quejas más de abogados en libre ejercicio que también estarán en el trámite pertinente. Estas enmarcan sus supuestos nexos políticos con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y las presuntas irregularidades en su nombramiento. Para Moreno, todas estas denuncias carecen de legitimidad y solo buscan intimidarle. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, asimismo del presidente del Consejo de la Judicatura. De su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, señaló que será la Procuraduría la que debe indicar cuál es el mecanismo que se aplicará en el caso de que los fiscales generales, Carlos Vaca y la subrogante Tania Moreno, no puedan participar de la investigación de un caso específico, como la denuncia presentada por el activista político César Montúfar, hecha en contra de ambos funcionarios por el presunto delito de delincuencia organizada.
Al constituirse los denunciados personas que tienen fuero y por lo tanto o el uno o el otro deberían tomar ese caso y ninguno de los dos lo puede tomar. Y en el caso de que ambos fiscales dejen sus cargos, también sería la misma Procuraduría la que establezca el orden de sucesión, informó Carolina Basante. El ministro de Educación, Fander Falconi, reconoció que el informe de la Comisión Ocasional de ANPETRA valida el camino iniciado por la actual administración de esa cartera de Estado en la lucha contra la violencia sexual hacia menores. El pronunciamiento lo hizo mientras cumplía agenda en Guayaquil. El funcionario aseguró que el informe, compuesto por más de 60 páginas, permite dar fuerza a la tarea emprendida en la actual administración de esta cartera de Estado y lo que consideró como su labor en la lucha contra el abuso sexual infantil en los planteles educativos. Y en nuestro caso, creo que el informe valida el camino que inició el actual Ministerio de Educación para identificar, desterrar y sancionar todo tipo de violencia contra nuestra niñez y adolescencia. Destacó además la acción emprendida con miras a no permitir que algunos casos sancionados de forma simple queden en la impunidad. Que hemos utilizado un recurso jurídico que es un recurso extraordinario, que es el recurso de revisión, con lo cual nosotros nos hemos adentrado en aquellos sumarios administrativos que fueron, por un lado, archivados en el sistema educativo y por otro lado tuvieron sanciones absolutamente leves frente a la magnitud de los hechos. Por ejemplo, una sanción equivalente al 10% del salario mínimo vital, lo cual es inaceptable tratándose de casos de delitos sexuales. Dio a conocer que se viene un proceso obligatorio de pruebas para docentes del ámbito público y privado. Las pruebas psicométricas nosotros las planteamos para el primer trimestre de este año. Estamos terminando el mes de marzo y queremos concluir ya con el proceso adecuado para estas pruebas que son de obligación para todo el sistema educativo. El ministro hizo estas declaraciones en el marco de su agenda cumplida en la ciudad de Guayaquil, en la cual participó de una campaña en contra del abuso sexual infantil. Finalmente, Falconi reiteró su intención de eliminar las clases durante los días sábados. El fin de semana es un tiempo de los chicos, las chicas y la comunidad educativa. Nosotros hemos reestructurado el cronograma escolar y hemos dicho que hemos emitido una resolución regulatoria donde decimos que ya no hay más clases los días sábados en los planteles educativos. Informó José Morales. Y nuevos incidentes se registraron en el cantón fronterizo de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Una patrulla militar fue atacada por desconocidos en el sector El Pan, mientras que en Alto Tambo un vehículo policial fue blanco de un explosivo casero. La zona de frontera continúa siendo escenario de ataques con explosivos. En esta ocasión, un vehículo patrullero perteneciente a la UPC Alto Tambo, en circunstancias que se encontraba trasladándose a cargar combustible en San Lorenzo, fue blanco de un atentado. Explosionó un artefacto de baja intensidad de fabricación casera. Estos artefactos están compuestos de nitrato de amonio con un combustible y lo que hacen es activarlo a distancia a través de una carga eléctrica. Afortunadamente los daños fueron solo materiales del patrullero, saliendo ileso el cabo primero y conductor del vehículo. Según las autoridades, esto se debe a los golpes contundentes al crimen organizado que ha afectado la economía de las bandas narcodelictivas. Están estrangulando las economías propias de las estructuras delictivas. Este es el tercer evento. El primero se registró el 27 de enero cuando explotó en los exteriores del cuartel policial de San Lorenzo un coche bomba. El segundo tuvo lugar en Borbón el 16 de marzo. Aquí se activó un artefacto explosivo en el retén militar y el más reciente en la zona de Alto Tambo. En este caso hay un detenido que cuenta con prisión preventiva. Estaría vinculada directamente con la explosión. Paralelamente en el sector El Pan, línea misma de frontera, una patrulla militar fue atacada por desconocidos. Cuando realizaba un reconocimiento con drones, 2 uniformados fueron alcanzados por esquirlas, afortunadamente nada grave. No se puede descartar nunca y tampoco se puede confirmar que puedan existir o no nuevos ataques. Los soldados habrían sido atacados con fusil y morteros, lo que preocupa que los disparos salieron del lado ecuatoriano. Trabajando sobre
en la fortaleza de lo que es la seguridad para nuestros compatriotas. Ante este panorama, el comandante de policía indicó que las organizaciones narcodelictivas están buscando nuevas rutas, por lo que el reforzamiento será a lo largo de la frontera. No solo únicamente nos vamos a concentrar en San Lorenzo, sino también en Tulcán, digamos en la provincia del Carchi y en Sucumbíos. Hostigamientos y explosiones que hacen de la frontera ecuatoriana una línea caliente. En Quito informó Iván Casamen. Un corte de energía eléctrica se registró en varios sectores de Guayaquil. Usuarios de distintos puntos del norte, centro y sur de la urbe manifestaron que el servicio estuvo suspendido por varias horas. A algunos el apagón los sorprendió en los centros comerciales. Otros salieron de sus hogares para consultar con los vecinos. El corte de energía eléctrica sin duda sorprendió a los ciudadanos guayaquileños, en San Borondón y Santa Elena también. En varios puntos de la urbe manifestaron que el servicio estuvo suspendido alrededor de 30 minutos. Los semáforos dejaron de funcionar por la falta de fluido eléctrico. Varios agentes de la ATM se desplegaron a diferentes puntos para controlar la circulación. Las avenidas Rodolfo Vaquerizo Moreno y Juan Tan Camarengo fueron las más afectadas por la congestión vehicular. Por su parte, el Ministerio de Electricidad informó que se desconectó la subestación Pascuales y eso ocasionó la falta de energía eléctrica en las provincias de Guayas y Santa Elena. Lograron restablecer el 95% del servicio y se realizan análisis técnicos, informó Adriana Peralta. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Es momento de salir de estudios. Vamos con Jorge Salazar, que nos tiene varias novedades. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Dónde te encuentras? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimada Adriana, Luisa y queridos televidentes. Gracias por continuar con nosotros. Les informamos que se registró un nuevo caso de secuestro extorsivo esta madrugada en el noroeste de Guayaquil. La víctima, un taxista amarillo, denuncia que tras tenerlo 12 horas secuestrado, por poco lo terminan incinerando dentro del automotor. Prestemos mucha atención a la nota. Se está consumiendo un carro nuevecito, un taxi. Esto fue lo que quedó del taxi amarillo en que se movilizaba el afectado. En su mayoría lata y hollín. Según la víctima, los delincuentes intentaron acabar con su vida, puesto que al momento del incendio, él se encontraba dentro del carro. A él proceden a dejarlo botado aquí en la parte de atrás. Aparte, para no quedar huellas ni evidencias, se mete el tipo este ladrón, corta la manguera de combustible
y hace provocar el incendio del carro totalmente. Mi primo quedó lamentablemente sin su herramienta de trabajo. Pero a lo que lo dejaron, él sintió que abajo del carro se metieron y toparon algo de abajo y salió llama. A lo que una persona de atrás le dice, otro señor de un carro le dice, bájese, que le va a explosionar el carro. Él logra bajarse y el carro explosiona. El secuestro extorsivo se produjo cerca de las 7 de la mañana. El taxista asegura que permaneció en cautiverio más de 12 horas y sospecha que durante ese lapso de tiempo los delincuentes hayan cometido fechorías. Cogió una carrera en el Fortín, que fue lo que nos dijo, y lamentablemente lo secuestraron. ¿Para qué? Para que esta pareja que él cogió y agarró se dedique a delinquir en el carro y hacer un poco de barbaridad. ¿Cómo se encuentra en este momento? Yo tuve que darle unas gotas para dormirlo, porque estaba demasiado nervioso. ¿Lo amenazaron? Lo amenazaron. Mi esposo tiene 64 años. El incendio del vehículo se produjo en la avenida Chucho Benítez, junto a la Ciudadela Sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil. Como el taxi tiene cámaras del ECO 911, queremos que sea público, se vea el rostro de estas personas, por favor. Y a toda la clase taxista amarilla esté atenta, alerta. El carro permanece aún en el sitio, mientras que la víctima se recupera del momento traumático que le tocó vivir. Informó Jorge Salazar. Y los taxistas amarillos se encuentran preocupados frente a esta nueva modalidad utilizada por los delincuentes, no contentos con realizarles secuestros extorsivos a las víctimas. Acto seguido atentan contra los vehículos, en este caso también contra el afectado. Y vemos cómo permanece el automotor a un costado de esta avenida del noroeste de Guayaquil. Los habitantes del sector también están preocupados ante este tipo de temas, porque al parecer no es la primera vez que delincuentes desaprensivos vienen a abandonar los vehículos robados a esta zona. Caballero, muy buenos días. Usted es habitante del sector. Recuérdenos lo sucedido la noche de ayer lunes. Sí, esto fue como más o menos 7:30 de la noche, que el pana venía, creo que huyendo del secuestro. Y a lo que él ya llegó huyendo, el carro se le comenzó a incendiar, lo que indica el caballero. Y de lo que salió asustado, salió huyendo del carro y comenzó a incendiarse el carro rápidamente. Y el compañero estaba bien asustado, lo que les he informado. Claro, hay dos versiones. Dicen que él venía acá en el portamaletas y que por su experticia pudo escapar cuando el carro estaba en llamas, ¿no? Esto no tengo conocimiento porque ya, como vuelvo le indico, cuando ya la gente vino, él estaba fuera como dice, de la portamaleta, ya el carro estaba incendiado. Después a los 15-20 minutos llegaron los bomberos, pero ya no encontraron nada del carro, ya estaba totalmente incendiado. Amigo, ¿qué es oscura esta vía? ¿Es desolada? No, en esta parte por lo que es aprovechada por delincuentes. En esta parte de aquí sí está alumbrado, más afuera es oscuro porque siempre se roban los focos de allá afuera. Listo, muchas gracias. Irónicamente, aproximadamente 200 está ubicada una unidad móvil policial. A pesar de esta situación, de esta cercanía de la policía, los malhechores el día de ayer abandonaron a la víctima en este lugar, atentando su vida, atentando contra su integridad. Martín, vamos a ver si cruzamos para dialogar con los moradores de este sector. Están preocupados. Ayer se salvó el taxista de esta unidad color amarilla de ser víctima del brazo delictivo en Guayaquil. Caballero, buenos días. Preocupados ante lo registrado anoche en este sector. No sé, porque yo no he visto. Recién salgo y veo que está ese carro quemado. ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? La verdad que no. ¿Es desolado el sector, amigo? No, es desolado. Sí, es transitable, sino que no sé qué pasó ayer. Yo llegué y el carro ya estaba incendiado. Listo, muchísimas gracias. Bien, Luis, Adriana y queridos televidentes, de momento la Policía Nacional se encuentra investigando
para determinar si el vehículo fue utilizado en hechos delictivos y también ya registrando los videos de seguridad del taxi para poder identificar a estos malhechores. Ustedes continúan con más información desde estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la información y por supuesto ahí está un trabajo para la policía de investigación, porque no es justo que una persona salga a trabajar y se tope con este tipo de actos delictivos. Y en horas de la mañana, eran 7 de la mañana, no en la madrugada, que por lo general se cometen estos ilícitos. En todo caso deben averiguar bien ahí qué sucedió. Gracias, Jorge, nuevamente por el reporte. Ahora quiero contarles que un intento de asesinato se registró esta madrugada en el suroeste de Guayaquil. La víctima fue alcanzada por un impacto de proyectil y se recupera en una casa de salud. El afectado fue abordado por 2 sujetos en moto mientras se disponía a ingresar a su domicilio, ubicado en la 23, entre la Q y la R, en el suburbio de Guayaquil. Que venía el man ahí bajando del carro con la mujer y el hijito, esperaron que se bajen él, la mujer y el hijo, y a lo que bajan él y ahí pegan los tiros, dice, un tiro en la pata, dice. ¿Tipos de moto? Ajá, 2 tipos en moto. Al parecer, los individuos dispararon en reiteradas ocasiones, pero solo 2 de los proyectiles impactaron contra la humanidad de la víctima. ¿Cuántos tiros llegaron? Yo escuché, yo lo que iba por la R, escuché como 2 nomás, 2 escuché yo, sí, 2. La Policía Nacional acordonó el área para iniciar las investigaciones. El herido permanece con pronóstico reservado en una casa asistencial. Informó Jorge Salazar. Capturan a un supuesto asaltante de bus en el suroeste de Guayaquil. Una de las víctimas señala que el sujeto la agredió físicamente mientras la despojaba de sus pertenencias. Lo acusan de haber asaltado a los usuarios de un bus urbano de la línea 103 mientras circulaba por el segundo puente de la vía perimetral en el suroeste de Guayaquil. Una de las perjudicadas narra los momentos vividos durante el robo. Me golpeó y me lastimó las manos y me jalaba, y yo forcejeaba con él y el señor del bus no cerraba la puerta. Y ese señor cada vez me jalaba más hasta que se rompió el bolso y se cayó al suelo, y la gente tampoco, nadie me ayudó. ¿Qué es lo que perdió ahí? Mi teléfono, todas mis pertenencias, mi dinero que también saqué de lo que pagaron la quincena, todo eso. Pese a que el individuo huyó a precipitada carrera del sitio, los agentes policiales lo aprehendieron inmediatamente. Este individuo ingresa a un bus y a una víctima pues procede a hacerle a base de golpes, a arrancharle la cartera, sin percatarse que la unidad Ciprobat estaba a pocos metros de la unidad de transporte público. Asimismo se hizo una persecución por la vía perimetral, logrando su captura aproximadamente a unas 6 cuadras del lugar del incidente. ¿Al detenido se le encuentra alguna evidencia? Todas las pertenencias de la víctima se le encontraron en su posesión, en una mochila color negra que el señor cargaba. La víctima, quien reconoce plenamente al sujeto, denunció el robo para que sea sancionado como corresponde. ¿Se arrancó de aquí? Informó Jorge Salazar. De la ranchón. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo.
Detienen a un sujeto que portaba paquetes de presunta droga en el sector de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. Estamos de regreso, amigos televidentes, y hemos preparado un informe especial para ustedes. Un equipo de La Noticia se desplazó hasta la zona rural del cantón El Tambo en la provincia de El Cañar, de donde eran oriundos los dos adolescentes que fallecieron al caer de un avión en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. En nuestra primera entrega les mostramos cómo viven en esa población entre la pobreza y la migración. Veamos. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Esta es Cachi, comuna ubicada al oeste del cantón El Tambo en la provincia del Cañar, donde nació y creció Marco Vinicio Pichasaca, de 17 años, y su primo Luis Manuel Chimbo Pichasaca, de 16. Aquí, aún no comprenden por qué decidieron ir a Estados Unidos. Ella es María Antonieta Pichasaca, quien no pudo contener las lágrimas al recordar la tarde de un domingo en que vio por última vez a su hijo, sentado aquí, pensativo. Mañana ya tomamos cuenta ya. ¿A dónde estará mi hijo? No viene, no viene. Estaba llorando, con pena, ¿dónde iría diciendo? Ya te vienes nomás diciendo. Estaba enfermo ya, estaba estudiando siquiera, que trabajito ayudaba, si agricultura trabajaba. Ni aún no sabía ni nada, no sabía, solo clase, andaba colegio. Esa era su habitación donde no dejó ni una carta para el recuerdo de lo que será su pequeño Luis Manuel, quien cursaba el tercer año en un colegio fiscal nocturno de la zona. ¿Algún día le conversó que quería viajar a Estados Unidos? No, nada, me he dicho, no, tampoco, nada. ¿Cómo iría? Dice, Dios mío, nosotros no sabemos, no tenía ni plata, nada, ¿con qué plata iría? Eso no sabemos. En la casa de su primo Marco Vinicio, quien también falleció en Guayaquil, al caer de un avión que tenía como destino a Estados Unidos, no había nadie. Solo unas gallinas y la soledad de una familia que amasa el silencio, guarda luto. En una casa ubicada a 100 metros nos encontramos a su hermano, quien indicó que a él tampoco le contó por qué optó por el sueño americano. ¿Tampoco les comunicó a ustedes como familiares? No podemos decir nada, no podemos decir. No sabemos si cómo irían, sabemos. Pero ellos salieron con su mochila y no le dijeron a nadie. No, con mochila sí salí. No nos ha dicho nada. Quienes viven en la comuna Cachi solo piden explicaciones en cuanto a las investigaciones que se realizan para esclarecer la muerte de estos dos adolescentes. Ellos solo saben que salieron desde ese lugar con una mochila llena de sueños e ilusiones, pero que lamentablemente regresaron en féretros. Porque lo que puedo manifestar es que más bien la Fiscalía, la DINASER, no sé, los entes competentes hagan las investigaciones respectivas y saquen a la luz pública esas situaciones. No hay oportunidades de crear microempresas o tal vez algún emprendimiento, simplemente se queda truncado los sueños y por eso hay muchos jóvenes que simplemente optan lo mejor camino es salir, migrar y luego perderse por allá en algún lugar que llegue. Las dos víctimas, al igual que sus amigos y familiares, se dedicaban a la agricultura y ganadería, ganándose así unos cuantos dólares para sobrevivir diariamente con sus seres queridos. Y así vive la familia Pichasaca y Chimbo, con el dolor y la nostalgia de haberlos perdido. Los polizones todavía eran guambras, hijos de la tierra de los Cañares. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir.
informó Charlie Pisa. Bueno, relatos conmovedores, sin duda, un reflejo de una realidad que aqueja aún a varias personas en distintos puntos rurales de nuestro país. En las siguientes emisiones les presentaremos la siguiente parte de este informe que ha preparado Charlie Pisa. Ahora vamos con otra información. Varios sujetos asaltaron a un ciudadano en un sector del centro de Guayaquil. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron el hecho. Dos personas dialogando en la avenida 9 de octubre y José Mascote, centro de Guayaquil. Empiezan a caminar y entre las sombras se divisan a dos sujetos, los cuales, en cuestión de segundos, atacan rápidamente. La mujer que acompañaba al perjudicado solamente puede divisar cómo se le sustraen sus objetos de valor. De ahí otra cámara de seguridad que los estaba vigilando en las calles García Moreno y Hurtado. Pero jamás esperaron que la oportuna participación de la policía se diera y los detuviera, informó Julio César Saona. Y mucha atención con lo siguiente, porque detienen a un sujeto con presuntos paquetes de droga en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado dentro de una vivienda. El momento exacto es captado cuando la policía ingresa hasta una vivienda en el sector de Las Delicias en Flor de Bastión para detener a una persona sospechosa que se la vincula con el microtráfico. Yo creo que no está. Nadie lo quería llamar al ¿a quién? Al hermano. Según la autoridad de seguridad, este sujeto trató de evadir los controles. Inmediatamente ingresó hasta este inmueble. De ahí que entre forcejeos pudieron ingresar al lugar, trasladarlo hasta Fiscalía y empezar con investigaciones. Nosotros observamos que hicieron un cruce de manos. Al ser interceptados, estos ciudadanos mostraron nerviosismo. Al realizarle un registro a uno de ellos, sale en precipitada carrera e ingresándose a un domicilio. ¿Ya? Por lo que tratarse de un delito flagrante por la actitud del señor, también procedimos a ingresar. De ahí que empiezan a profundizar indagaciones para determinar si el sujeto actuaba solo o es parte de alguna organización dedicada a este delito. Encontraron la evidencia, esto es funditas plásticas transparentes, en cuyo interior una sustancia color marrón. Por el color podemos presumir que se trata de heroína. En las próximas horas se tendrá más resultados de este tema, aseguran autoridades también que este tipo de operativos se los realizan en distintos puntos de Guayaquil, informó Julio César Saona. Bueno, excelente labor policial, y así es que se profundicen las investigaciones, porque muchas veces estos individuos actúan en conjunto y llevan esta sustancia ilícita hacia jóvenes en sectores aledaños, en colegios. Totalmente inaceptable. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Más adelante en la noticia, en la comunidad instalan 18 radares sin cámaras, fotomultas en zonas donde el índice de accidentes por exceso de velocidad se ha incrementado. Adelante en la noticia, en la comunidad instalan 18 radares sin cámaras, fotomultas en zonas donde el índice de accidentes por exceso de velocidad se ha incrementado.
Tenemos más noticias. Una cámara de seguridad captó el momento en que una moto fue robada, tan solo minutos después de que su conductor la dejara estacionada en un sector del noroeste de Guayaquil. La policía busca a los involucrados. La motocicleta estaba estacionada en el bloque 3 de Bastión Popular, cuando esta cámara capta el ingreso de una tricimoto de la que se bajan varias personas. Y yo parqueo mi moto primero, llegan unos ocupantes de una tricimoto negra con una estrella roja, filos rojos también, y se bajan cinco individuos. Ven, se bajan, ven la moto, se parquean del otro lado, dan la vuelta. Es el momento en que la moto es sustraída. El que está ahí con DVD blanca es el que se sustrae mi moto, la coge, la prende y se la lleva. Y la ambulancia le tapa la visibilidad al guardia. Cuando el joven sale de un centro de salud, es que se percata que su vehículo desapareció. Ya cuando ya la habían atendido a mi mujer, al salir ya no estaba la moto. Y comunicar yo con 911, me facilitaron, la buscamos, pero ni el rastro. Según los moradores, los robos son constantes en el sector. El día viernes sí le abrieron el carro a mi hermano, llegó como a las 11 de la noche y mi mamá se levantó como a las 5, ya encontramos el carro abierto con la memoria del carro suelta. La policía asegura que está trabajando en la zona. Nosotros tenemos conocimiento de eso, estamos realizando los operativos enfocados a este tipo de modalidad y este tipo de transporte que actualmente utilizan los delincuentes para cometer los actos ilícitos. Y que están tras la pista de los involucrados. En base a las denuncias se está realizando lo pertinente, la unidad investigativa que tiene como competencia la investigación de este delito, para encontrar a los presuntos causantes de la incidencia. Informó Roselena Vázquez. La policía desarticuló una presunta organización delictiva dedicada al cometimiento de varios delitos en diferentes cantones de la provincia del Guayas. Durante el operativo Impacto 109, 13 personas fueron detenidas, entre ellas 2 policías en servicio activo. Trabajos de inteligencia policial de 2 meses permitieron 14 allanamientos en diferentes ciudades de la provincia del Guayas, dentro de la operación Impacto 109, que desarticuló una organización delictiva involucrada en varios delitos. El secuestro en la modalidad secuestro express, extorsión, robo e intimidación, robo a camarones, robo de balanceado, robo de electrodomésticos, robo de locales comerciales. Inclusive esta banda se le atribuye el robo a ciertas flotas interprovinciales. Hay 13 detenidos, entre ellos 2 policías. Estas personas eran los colaboradores. ¿Los colaboradores en qué sentido? Pues a través de esta señora se pudo determinar que los policías entregaban información acerca del movimiento del personal policial, donde se estaban realizando operativos. Me atrevo a decir que la Policía Nacional es la única institución que se autodepura, pues estos policías han sido detenidos, ese era el caso, y puestos a orden de las autoridades correspondientes, sin hacer de menos el procedimiento administrativo que nosotros como policía realizamos inmediatamente. Detalla cómo estaba conformada la organización. El jefe de esta banda, que era alias Ledesma, él organizaba, él sacaba información respecto al posible blanco, y enseguida, a través de las otras personas que eran los ejecutores del hecho, organizaban el operativo delincuencial y les contactaban al brazo armado, que eran quienes tenían el armamento, y varios de ellos tienen ya antecedentes, 4 o 5 antecedentes por tenencia ilícita de armas, robo, asociación ilícita. De esta forma se desarticuló a una bien organizada banda que operaba en Guayaquil, Milagro, El Triunfo, Balao y Naranjal. Informó Roselena Vázquez. Y familiares de un hombre de 24 años quien fue asesinado el fin de semana en Flor de Bastión
claman para que su crimen no quede impune. El comandante de la zona 8 encargado, Carlos Mera, informó que la DINASET ya emprendió las indagaciones para identificar a los presuntos autores del asesinato. Esa es la justicia. Eso es mi hermano. Desconsolada, Evelyn no encuentra ninguna explicación a los 2 disparos que cegaron la vida de su hermano, Steven Yen, en Flor de Bastión. Había trabajado con su esposo. Pero no llegaba. Como no llegaba, mi cuñada llamó a mi esposo de nuevo y le dijo que dónde estaba Steven, que dónde se había quedado. Pero mi esposo lo único que supo decir que se había ido a tomar con sus compañeros de trabajo. Su velorio empezó el domingo y el funeral se llevará a cabo este martes en Pascuales. Ella no tiene ni idea de cuál sería la punta del ovillo. El golpe de 11 de la noche nos vino a buscar un amigo y nos dijo que él estaba tirado ahí por el bloque 5. Nosotros pensamos que se había quedado mareado o dormido, qué sé yo, pero nunca nos imaginamos que mi hermano lo habían matado. Por acá llegaban familiares y amigos que tampoco tenían claras las causas, salvo su consigna de fondo, a priori. Dicen que tenía todo, ¿no? Que se haga justicia por lo menos, para que los que hicieron esto no quede así. Desde la DINASET aún no existe un informe preliminar, pero en el Comando Zonal, su jefe encargado anunció el inicio de las investigaciones. Las unidades de inteligencia pues estarán haciendo sus investigaciones y esperamos que, como siempre, como le digo, se pueda determinar cuál es el causante y poder dar los resultados de esta investigación a la ciudadanía. Su hermana no claudica en argumentar. Era un hombre sano y trabajador que dejó en la puerta a 2 pequeños sin su abrazo cotidiano, despojado por puños sicarios. Porque la gente que le hizo esto no tiene corazón. Y no sé, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente pasó. Informó Jorge Escobar. Venezolanos radicados en Manta protestaron por la muerte de su compatriota cuyo cuerpo fue hallado desnudo en una vía rural durante el fin de semana. Ellos también piden que el caso no quede en la impunidad. ¡Justicia! 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 Este es el clamor por la muerte de Lorena Cardoso que hacen los venezolanos radicados en Manta. La joven de 20 años de edad fue hallada la mañana del sábado desnuda a un costado de una vía rural. Abajo, cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Sus familiares y allegados piden el hecho no quede en la impunidad. Aseguran no haber recibido ningún tipo de ayuda. Pido a las autoridades competentes que por favor nos apoyen en esta situación como venezolanos, que nos apoyen en la situación con nuestra hermana querida de patria. Esperamos que las leyes ecuatorianas tengan un poquito de conciencia que un ser humano, igualito así como puede pasar con una venezolana, puede pasar con una ecuatoriana. Según informó la policía, el deceso de la joven venezolana no se trataría de una muerte violenta. No hay detenciones porque obviamente la autopsia médico-legal no determina como una muerte violenta. Los familiares insisten se investigue a las personas vinculadas a la muerte. Todas las venezolanas venimos aquí a trabajar, aquí no venimos porque queremos prostituirnos, todas esas cosas que hablan de nosotras las mujeres venezolanas. Para este martes está previsto que lleguen más familiares a Manta. Por falta de recursos para su repatriación sería sepultada en el puerto Manavita. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? ¿Hasta cuándo la xenofobia? ¿Por qué si somos hermanos? Somos un pueblo. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Bueno, de esta manera finalizamos. Gracias por su sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad. Excelente día.